¿Qué son los fideos russachats? Russachat en valenciano significa dorar, y en este caso es la técnica de dorar el fideo crudo en el aceite antes de hervirlo en el caldo. Esta fideuà russachat es de origen muy humilde. La hacían los marineros a bordo de las barcas de pesca, aprovechando el pescado y el marisco menos presentable para vender. Se consume mucho en los pueblos costeros del Mediterráneo, sobre todo por la zona de Castellón y la del delta del Ebro. Vamos a hacer una fideuà exquisita. El ingrediente principal será la gamba roja. Y para que la consigáis bien de precio, os dejo el enlace de la despensa del mar en la descripción del vídeo. La sirven en 24 horas, fresca, y también la tienen congelada. Muy bien de precio. Otro ingrediente será el calamar fresco, pequeñitos o medianos. Y el último ingrediente marisco es el berberecho. Hay que hervirlos durante un par de minutos con un poquito de agua y un chorrito de zumo de limón. Y listos. Comenzamos el russachat. Vamos a dorar los fideos, que tiene su truco. Un poquito de aceite en la paella y a baja temperatura. 2 dientes de ajo pelados y una cuchara de all y oli. Y vamos moviendo los fideos hasta que queden dorados. Esto lleva unos minutos, sobre todo el fuego bajo, que no se nos quemen. Y luego, una vez acabados, los reservamos en un plato aparte. En el mismo aceite y subimos a medio fuego. Y vamos ahora a hacer estas estupendas gambas rojas. Fijaros que le he quitado la cáscara de la cola. ¿Por qué? Pues para que luego sea más fácil de comer, más agradable. Poquito de sal, aceite, si le faltaba un poquito, unas vueltas, y cuando las tenemos marcadas, no demasiado hechas, las retiraremos en un plato aparte, reservándolas. Y a continuación marcamos el resto de las gambas. Colas, pero sin cáscara. Únicamente unas vueltas, han de quedar crudas. Así luego estarán perfectas de textura y desde luego también de sabor. Y las retiramos en un plato aparte. En el mismo aceite echamos el calamar. Cortarlo pequeño para que no se haga luego en la boca un bocado desagradable. Y lo aderezamos con un poquito de salsa Meri. Ajo, aceite, perejil, sal y limón. En la descripción del vídeo tenéis el enlace a salsas, salmorretas y caldos. Vamos a por el sofrito. ¿Y qué es esto? Pues esto es cebolla con pimiento verde. Sofrito en una sartén a muy baja temperatura hasta que carameliza durante 1 hora. En vez de sofreír la cebolla, el pimiento, el tomate, lo que sea, el sofrito en la paella, lo hacemos aparte. Y preguntaréis, ¿por qué? Porque la calidad, el resultado del sofrito es muy superior que hacerlo en la paella. Y seguido añadimos la salmorreta, el mejor sofrito que hay para hacer paellas, arroces, fideuàs, ñora, ajo, perejil y tomate. Y lo tenemos previamente hecho. En la descripción del vídeo tenéis el enlace a cómo hacer salmorreta, que es muy fácil y se puede congelar. Y fijaros el tiempo que ganaréis cocinando una paella o una fideuà. Son trucos muy útiles que se emplean en la cocina actual. Que no os vendan la moto y os quedáis en la prehistoria. Bien, ya queda menos. Ahora echamos el fideo que hemos dorado y lo mezclamos con la salmorreta, la cebolla, pimiento y el calamar. Ya lo tenemos todo sofrito y con un sabor estupendo. Unas vueltas. Mojamos con el caldo de pescado. 2 partes de caldo por 1 de fideos. Cantidades e ingredientes, todo está en el final del vídeo. El caldo se echa caliente y a continuación subimos el fuego a fuerte.
En la descripción del vídeo tenéis enlace a caldos de pescado y también lo podéis comprar hecho. Lleva azafrán. Un par de minutos más tarde echamos las gambas que teníamos reservadas. Y como solo las hemos marcado estaban cruditas, ahora acabarán de hacerse. Y seguido echamos los berberechos que habíamos hecho aparte y les hemos sacado la concha. Por lo mismo que a las gambas les hemos quitado la cáscara, porque será más cómodo de comer. Repartimos y ahora bajamos a medio fuego y lo dejamos durante 12 minutos. Y cuando faltan 5 para el final, es el momento de añadir las gambas, decorando. Pero atención, que todavía me queda un truquito para el final. Y ahora dejamos que se vaya haciendo hasta acabar. Pero yo no lo voy a hacer porque me gusta jugosa. Y es que también se puede acabar al horno. Al final, 1 minuto o 2 en gratinado y queda más seca y el fideo de punta. A ver si adivináis cuál era el truquito. Pues que hay unos berberechos que los he dejado con la concha. Para la presentación, para que quede más bonita. Fíjate que fideo, madre mía, riquísimo. Jugoso, bueno, un espectáculo. Y se puede acompañar con all y oli. Las preguntas que tengáis me lo escribís en los comentarios y yo os respondo. Y más recetas en los libros Che, Paella y Arroz en la descripción del vídeo.